Así que Señor les bendiga, hermanos. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza que tenemos del Evangelio de Jesucristo. Y hoy es la quinta predicación por favor, presta atención, hermanos, por favor. Hoy es la quinta enseñanza de esta serie, el Evangelio de Jesucristo. Y el domingo pasado estuvimos hablando de por qué y para qué vino el Señor Jesús. Estuvimos intentando de ver por qué vino Él y para qué. Y os hice entender que son dos preguntas completamente diferentes. El por qué y el para qué. Así que el por qué era porque el Padre le mandó. Ese era el por qué vino Él. Porque el Padre le mandó. ¿Para qué? Para una misión inconcreta. Así que vamos a intentar hacer un poquito de resumen del domingo pasado antes de entrar en lo de hoy. Así que lo que vamos a ver hoy, la enseñanza de hoy, o el título de esta serie de hoy, es ¿por qué y para qué murió el Señor Jesús? El domingo pasado vimos por qué vino y para qué vino. Así que vino para una misión inconcreta, que era morir. Así que vamos a intentar de comprender por qué y para qué murió. ¿Ok, hermanos? Así que presta mucha atención porque es muy importante, porque nuestra fe cristiana está fundamentada, o nuestra posición en Cristo está fundamentada en nuestra comprensión de por qué, para qué murió Jesús. Y no solamente su muerte, pero su resurrección también es muy importante para nosotros. El cristiano, si Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestra fe no hubiera sido una fe, o digamos, el cristianismo hubiera sido como cualquier otra religión, como el Islam, como cualquier otra religión. Somos el único grupo, por llamarlo así, religioso, cuyo líder murió y resucitó de la muerte y sigue vivo hasta ahora. En el Islam, Mahoma murió y nunca resucitó. En Buda murió y nunca resucitó. Todas las demás religiones, sus líderes murieron y nunca resucitaron. El único que murió y resucitó fue Jesús. Así que el domingo pasado estuvimos hablando de por qué y para qué vino el Señor Jesús. Y hablamos de que Él no vino por su propia cuenta. Él no vino porque estaba viajando por el cosmos y después vio la tierra y vio que la gente estaba haciendo cosas malas y descendió para corregir la gente y después, en vez de que la gente le recibieron, pasaron cosas. No, Él vino porque el Padre mismo tomó la decisión de mandarle. Eso era antes de que el mundo fue creado. Jesús ya sabía que iba a venir a la tierra. Antes de que Dios creó el universo en sí, Él, la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ya sabían que Jesús iba a venir aquí en la tierra. Así que todo lo que el Hijo dijo, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, toda la manera en la cual Él vivía su vida, eran órdenes del Padre. Los milagros que Él hacía, la manera que Él hacía los milagros, todos eran órdenes de su Padre. Él recibía instrucciones claramente de cómo tenía que hacer las cosas. Os comenté también que cuando Él iba a Jerusalén pasaron por Jericó, por Samaria. Y cuando pasaron por Samaria, la Biblia dice en este trozo que antes de que llegaron, la Biblia dice que era necesario que pasara por Samaria. ¿Por qué era necesario? Es porque el Padre le había dicho que debes pasar por Samaria, porque tengo personas en Samaria que tienen que ser salvas, tengo personas que tienen que escuchar la palabra. Hay una señora que está casada 5 veces que tiene que encontrarte en el pozo y tienes que hablar el evangelio y ella va a creer. Así que el Padre ya tenía todo eso organizado y lo único que el Hijo tenía que hacer es obedecer a su Padre y hacer las cosas tal como el Padre le había dicho. También hablamos de que Él vino, la razón por la cual Él vino, el para qué vino para salvar a la humanidad de sus pecados. Así que el por qué, porque el Padre le mandó. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad de sus pecados. Porque todos nosotros éramos enemigos de Dios cuando Dios nos encontró.
No sé si había alguien perfecto en esta congregación. Cuando Dios le llamó, si la persona era súper perfecta y Dios ya no podía ni hacer nada más que llamarle. No hay nadie. Así que todos éramos enemigos de Dios cuando Dios nos llamó. Nadie buscaba a Dios, nadie amaba a Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Vivíamos en nuestra basura de todos los días. Amábamos al pecado, nos deleitábamos en el pecado. Pero dentro de ese estado en el cual nos encontrábamos, el amor de Dios nos alcanzó. Por eso que la Biblia dice que no es que amamos a Dios porque hay amor en nosotros. No, amamos a Dios, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primeramente. El amor que sentimos para Dios es una respuesta del amor que Él ya derramó sobre nosotros. Por eso que estamos respondiendo a su amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó y ese amor suyo es lo que nos atrae hacia Él. Por eso que no podemos amar a nuestros amigos o hermanos, a personas que no podemos decir que amamos a las personas que nosotros podemos ver. Y al mismo tiempo, lo voy a poner así. Si nosotros amamos a Dios, es imposible que no amemos a otras personas que podemos ver. Porque no podemos decir que amamos a Dios que nunca hemos visto. Porque a Dios nadie aquí ha visto a Dios. Seguramente que no. Nadie lo ha visto, pero le amamos. Queremos vivir para Él. Nos deleitamos. Su espíritu confirma con nuestro espíritu que somos hijos de Él. Y deseamos vivir conforme a la palabra de Dios, pero nunca le hemos visto. Entonces, si yo no puedo aborrecer a un hermano si de verdad yo amo a Dios. El amor de Dios que está en mí debe ser un amor que me lleve también a amar a otras personas. Porque hay un salmo, si no me equivoco, déjame ver si lo encuentro, que dice que si Dios tenía que guardar los registros de nuestros pecados, nadie de nosotros sobreviviremos. Si Él tuviera que guardar un registro de nuestros pecados, nadie de nosotros estaremos aún con vida. A ver si lo encuentro. No está en el 136. Vale, es en el Salmo 130, en el Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3 dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podrá sobrevivir? Si Dios tuviera que llevar un registro de nuestros pecados, hermanos, ninguno de nosotros estaremos aquí hoy. Así que fue por puro amor, porque a Él le complació, que Él tomó la decisión de mandar a su Hijo. Fue por puro amor también que su Hijo tomó la decisión de responder a este envío de su Padre, sabiendo exactamente lo que le iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Dios aborrece el pecado del hombre. Él aborrece el que vive en el pecado. Pero su amor es más grande que esa ira. Porque si su ira fuera de igual de grande que su amor, creo que ninguno de nosotros podríamos haber sobrevivido la ira de Dios. Su amor es mucho más grande. Por eso que Él siempre extiende su mano para salvar al pecador, a su enemigo. Lo mismo debemos hacerlo nosotros si somos hijos de Dios. Estar dispuestos a amar a nuestros enemigos, ayudar a las personas que nos maldicen, orar por los que desearnos el mal. Nuestros corazones siempre tienen que ser un corazón como las de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él y debemos ser imitadores de Él. También hablamos de que algo que habíamos hablado en la primera predicación de esta serie, que era la rebelión, que aún a pesar de la rebelión de Adán y Eva, la rebelión de ellos causó la caída de toda la humanidad y de toda la creación. La creación fue maldita a causa de la desobediencia o la rebelión de Adán y Eva. Dios mandó a su Hijo al mundo, que fue creado por medio de Él, porque Juan 1:1, en el Evangelio según Juan,
El apóstol Juan nos dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Que ese mismo verbo, todas las cosas fueron creadas por medio de él. Así que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús. Según Juan capítulo 1, de versículo 10 hasta 13 también, dice que Jesús mismo, el creador del universo entero, el que creó todas las cosas, él mismo vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Recuerda que él tenía que ser un descendiente de Abraham, un descendiente de David, porque Dios había prometido a Abraham que uno de sus descendientes a través de él, todas las familias de la tierra será bendecida. Y Dios había prometido también al rey David que uno de sus descendientes será rey eternamente. Así que Abraham fue el padre del pueblo de Israel. Así que Jesús debería ser israelita, pero él no iba solamente a salvar a los israelitas. Por eso que cuando él mandó a sus discípulos, les dijo que yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Porque había otras personas que él tenía en mente, que somos nosotros hoy en día. Así que el evangelio nos alcanzó simplemente porque al Señor Jesús le agradó alcanzarnos. Porque cuando él estaba aquí, él ordenó a sus discípulos, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Pertenecen solamente a las ovejas perdidas de Israel. Él predicó a los israelitas cuando él estaba aquí en la tierra, pero después, antes de que él subió al cielo, si no me equivoco que es en Mateo, el Mateo 24, en la Gran Comisión, en la Gran Comisión, el Señor Jesús mandó a sus discípulos, no solamente les manda a los hijos de Israel, esta vez él hace un envío completamente más grande en Mateo 28. Y Mateo 28, él dice, se acercó a los discípulos, Mateo 28, 18, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan a Honduras, Nicaragua, vayan a Camerún, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Así que eso es nuestro llamado hoy como creyentes. Así que Jesús vino a su propio pueblo, la gente que él mismo que le estaban esperando, según el versículo 11 de Juan capítulo 1. Pero su pueblo no lo reconoció, le rechazaron. Pero todos los que creyeron en él, dice que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos los que creyeron en él, todos nosotros que creemos en el Señor Jesús, él nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así, y dice el versículo 13 que ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Así que cuando nosotros somos creyentes, nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Así que no solo le rechazaron su propio pueblo, sino también hicieron algo que era impresionante. Para ellos estaban haciendo algo bueno. Le crucificaron, le mataron. Por eso que es muy difícil para un musulmán aceptar que el Señor Jesús es Dios a 100%. Ellos no aceptan que el Señor Jesús es Dios, porque dicen que Dios no puede morir. Ahí tiene razón. Dios no puede morir. Pero la persona que murió en la cruz no era Dios. Jesús era 100% hombre y era 100% Dios al mismo tiempo, cuando Él estaba aquí en la tierra. Y en este momento que le estoy hablando, hermano, Él sigue siendo un hombre, pero un hombre glorificado, un hombre con un cuerpo que nunca más experimentará la muerte. Y sigue siendo Dios a 100% sentado en el lugar de honor en el cielo a este momento. Quiero que recuerden una cosa, que el domingo pasado estuvimos hablando de que el Señor Jesús vino principalmente porque fue enviado por el Padre. Él vino principalmente porque fue enviado por el Padre. Y Él vino para hacer la voluntad de Dios. Él tuvo que tomar forma de un ser humano, dejando así todos sus privilegios divinos,
y tomó forma de ser humano para cumplir lo que el Padre le había dicho. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, de versículos 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8 dice, aunque era Dios, está hablando de Jesús, aunque Jesús era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Él era Dios, pero él no consideró que era necesario para que era algo al cual él tenía que, digamos, que demostrar que yo soy Dios, voy a hacer eso. No, él no tomó su posición como algo para tener una altivez de corazón. El versículo 7 dice que, en cambio, tomó la decisión, renunció sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Nació como un ser humano. Hebreos nos dice que era necesario que Él sea semejante a nosotros para poder morir en la cruz, porque Dios no muere. Dios no puede morir, solo el hombre muere. Así que Hebreos nos dice que era necesario que Jesús sea 100% hombre para poder morir en la cruz como hombre, para la expiación, para el perdón de pecados de toda la humanidad. Así que el versículo 7 sigue diciendo que cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. En aquella época no era todo el mundo que moría en la cruz. Eran los criminales bien criminales, los grandes criminales que les crucificaban. Y si leemos en Deuteronomio, nos dice que maldito es la persona que está colgado en un madero. Así que cualquier persona que le crucificaban era maldita para Dios. Y su cuerpo no tenía que permanecer hasta la puesta de sol. Tenía que quitar su cuerpo de ahí. O tenía que ser fuera del campamento, ni dentro del campamento, o ni donde en la ciudad en sí. Tenía que ser fuera de la ciudad, porque era una maldición para cualquier persona que le colgaban en un madero. Así que Jesús fue maldito por nosotros. Toda la maldición que nos correspondía a nosotros, Él se lo cargó. Todo. ¿Por qué? Por amor. Puro amor. Así que no hay nada excepcional en nosotros, hermanos. No pensamos que somos algo, por eso que Dios nos ama. Es el amor de Dios que nos hace algo. Es el amor de Dios que pone importancia en nosotros. Porque delante de Dios somos cero. Dios puede destruirnos a todo y crear una nueva humanidad sin pecado. Él puede hacerlo, no le cuesta nada. Pero Él no lo hace por su propio nombre. Porque Él mismo es amor. Dios es la definición perfecta de qué es el amor. No el tipo de amor que hoy en día nosotros amamos a la gente por interés. Yo ayudo a los que me pueden ayudar. Amo a los que me pueden ayudar. El que no me ama, yo no le amo. No sé si lo habéis escuchado eso. El que no me ama, yo no le amo. ¿Sabes? Así que cada uno se queda en su rincón. Eso no es así que es Dios. Porque Dios hace llover su lluvia sobre los buenos como sobre los malos. Nunca lloverá solamente donde hay una iglesia. O no saldrá el sol solamente en la casa de los cristianos. Sale el sol en la casa de todo el mundo. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos llegamos a conocerle. Así que Cristo no vino por su propia cuenta. Tampoco su muerte era por casualidad. Él no murió por casualidad. No es que le sorprendieron y le cogieron y se quedó en la cruz sin saber qué hacer. No. Todo estaba destinado para eso. Él lo dijo claramente a Pilato cuando Pilato le intentaba de hacerle defenderse. Él dijo, no, para eso vino, para eso he nacido. Para eso he nacido, para eso vine. Vine al mundo para morir así, para que me condene, para que me haga, para que a través de mí muchos puedan llegar a ser salvos. Así que Él era Dios a 100%, pero también tomó la decisión de ser un ser humano obedeciendo a su Padre. Él podría haber llamado a millares y millares de ángeles cuando Él estaba en el cielo. O bien destruir el mundo entero y bajarle de la cruz. Él mismo, con su propia palabra, hubiera destruido a la humanidad entera. Pero se quedó colgado en esa cruz porque tenía a usted y me tenía a mí en su corazón. Porque sabía muy bien que si baje de esa cruz, todos estamos acabados. Todos estamos perdidos, totalmente perdidos. Por eso el Señor Jesús, hermano, le dijo a Nicodemo, un fariseo, un principal entre los judíos, que vino a verle de noche para saber un poquito. Señor, sabemos que tú vienes de Dios y
Dime una cosa, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Sabes? Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo puede ser salvo? Es como hoy en día la gente piensa que cuando vienen delante de la iglesia y hace una oración de fe y le ponga la mano encima y cuando no se pueden caer, le empujan un poquito o le empujan así para allá o le empujan para allá para que caigan y cuando caigan se tiran en el piso y después salen de la congregación y dice el Espíritu Santo me tocó, pero después regresan a la misma vida que vivían antes. Y dicen que son salvos. Hermanos, entendemos una cosa, nuestra salvación aún no está completa. Fuimos salvos cuando creímos en Cristo Jesús. Seguimos siendo salvos todos los días. Por eso es que oramos, Padre, líbranos de caer en tentación. Líbranos para que Satanás no se agarre de nosotros. Porque Pablo mismo lo dice, mira, si piensas que está firme, ojo, para que no caigas. Nuestra salvación aún no está completa. Estamos en esta carrera, somos peregrinos, estamos caminando hacia la ciudad celestial. Pero tenemos que pasar por un mundo de vanidad. Tenemos que pasar por un mundo lleno de pecados. Y muchas personas, esos peregrinos que caminan hacia la ciudad celestial, pueden desviarse en esta ciudad de vanidad. Pueden perderse, pueden quedarse en la ciudad de vanidad y se pierden para siempre. Hay muchos cristianos. Hay muchos. Escuchamos últimamente por la internet cómo salen gente que eran pastores y dicen, ya no soy cristiano, ya no creo en el evangelio, ya no... Pero ¿qué pasó? Iban a la ciudad celestial, sus ojos estaban puestos en Cristo Jesús y pasaron por la ciudad de la vanidad. Y en la ciudad de la vanidad vieron la feria de la vanidad, le encantaron todo lo que vieron los placeres temporales que este mundo ofrece y empezaron a quitar la mirada poco a poco de la ciudad celestial. Y finalmente, después de tanto tiempo, se olvidaron de que tenían un camino donde iban y se quedan. Nuestra salvación aún no está completa. Será completa cuando Cristo venga. Por eso que Jesús mismo lo dijo, que los que permanecen firmes hasta el final son ellos que serán salvos, no los que comenzaron. No es como comenzamos una carrera. La vida real nos dice, no es como me hacen la entrevista o los primeros 2 meses de trabajo. Es cuánto tiempo puede durar en el trabajo hasta que me jubile en el mismo trabajo o me despiden. Así que nuestras vidas cristianas es más o menos de lo mismo. Estamos en un proceso, estamos hacia una ciudad celestial, estamos hacia el reino de Dios, que el Señor Jesús vino mismo, Dios mismo vino y nos presentó su reino. Y nos enseñó tal cual cómo debemos vivir, porque Él prometió estar con nosotros todos los días en este camino, hasta que llegamos a esa ciudad celestial. Por eso que nos dejó su palabra. ¿Podemos confiar en ella a 100% y dar nuestras vidas? Sí, hermanos, porque muchos dieron sus vidas, como el hermano Tyndale, el que tradujo la Biblia en inglés. Le mataron, le quemaron, porque tradujo la Biblia, para que nosotros hoy tenemos la Biblia en diferentes idiomas, porque él empezó traduciendo creo que era solamente lo tenían en latín antes, y él lo llevó a inglés. Porque cuando lo leía en latín, ¿quién entendía latín? Solamente el cura mismo no entendía nada, pero lo leía y la gente creía. Por eso que le decían que existe el purgatorio y siguieron creyendo hasta hoy en día. ¿Ves los católicos cuando hacen esa reverencia que caminan con las rodillas hasta no sé dónde, pensando que esas penitencias que hacen les hacen más santos, se acerquen más a Dios, simplemente porque no han leído eso? Que no somos salvos por nuestras obras. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tenemos fe en Jesús, que la fe es una obra del Espíritu Santo. Y Dios nos regala la salvación. No tengo que machacar mis rodillas caminando hacia no sé dónde para que Dios me acepte. Debo machacar mis rodillas en mi casa, en mi cuarto, orando, pidiéndole la gracia de Dios que nunca me falte, que su amor siempre permanece en mi hogar, en mi vida. Jesús le contestó a Nicodemo. Eso era en Juan 3. Bueno, en Hebreo 10 que vimos antes, en Lucas 5, eso lo vamos a ver. Pero si mira su Biblia en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Si miren en sus Biblias, Juan capítulo 3, de versículo 14 a 16. El Señor Jesús le dice a Nicodemo,
en Juan capítulo 3, de versículo 14 a 16. Le dice a Nicodemo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debería ser levantado el Hijo del Hombre. Él lo pone bien claro. Tal como Moisés levantó la serpiente de bronce. Habíamos hablado de eso antes, de que los hijos de Israel habían pecado, habían murmurado contra Dios en el desierto cuando caminaba hacia la tierra prometida. Y Dios mandó serpientes venenosas. Y mataron a muchos de ellos. Clamaron y se arrepintieron por haberse quejado contra Dios. Y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponle sobre un poste en en un lugar alto en el campamento. Todos aquellos que miran esa serpiente de bronce vivirán del veneno. Así que todos aquellos que miraron esa serpiente no murieron. Así que el Señor Jesús nos está diciendo aquí, tal como Moisés levantó esa serpiente, no es que la serpiente esa tenía poder de salvar o de curar, pero era la obediencia de creer que Dios me ha dicho que si miro a esa serpiente yo seré salvo, no me voy a morir. Así que todos aquellos que obedecieron la voz de Dios mirando a la serpiente, Dios les sanó. Lo que Dios está buscando, hermanos, no son sacrificios, no son nuestros esfuerzos cada día para intentar, es obediencia. Él quiere que lo obedezcamos. Jesús anduvo en obediencia delante del Padre, recibía del Padre y daba a la gente. Nosotros como creyentes tenemos que obedecerla, no es lo que la persona piensa. Yo no tengo que predicar lo que yo pienso, predico lo que dice la palabra de Dios. Alguien que quiere enojarse conmigo es su problema con Dios, no conmigo. Pero cuando yo predico mi opinión, es normal que alguien se enoja conmigo porque es mi opinión. Pero si la Biblia condena la fornicación y el adulterio, no tengo que quedarme callado entre la fornicación y el adulterio porque no quiero ofender a nadie. Pues, como dice Pablo, dejo de ser un siervo de Dios para complacer a la gente, la multitud. Pero en el momento que la palabra dice algo, tenemos que decirlo. Así que en Juan 3, 14 a 16, el Señor Jesús lo pone bien claro a Nicodemo. En el versículo 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que fue por amor. ¿Por amor a quiénes? ¿A buenas personas? ¿Por amor a sus amigos? ¿O por amor a personas que merecían ser salvos? No, Dios demostró su amor a sus enemigos, a personas que no le buscaban, a personas que lo odiaban. Usted y yo no estábamos buscando a Dios cuando Él nos encontró. Cuando Él empezó a hablarnos en nuestros corazones, no le estábamos buscando, pero Él derramó su amor. Él no lo hizo por ti ni por mí. Él no lo hizo porque vio algo atractivo en nosotros, no. Él lo hizo por Él mismo. El Evangelio tiene que ver con Dios mismo, expresando su amor, porque Él es amor. Dios es amor. Si nosotros estamos hoy en día aquí, no es porque somos mejores que los que están en la calle bebiendo o que fueron a la discoteca anoche, no. Simplemente por pura gracia y misericordia de Dios. Así que cuando vemos a un hermano, a una hermana, hablo de sangre, que está perdida, lo que tenemos que sentir es lástima, pena. No sentirnos más cristianos que ellos. Porque es muy peligroso. La Biblia, Salmo mismo lo dice, que no debemos regocijarnos cuando nuestros enemigos pasan hasta por momentos difíciles. Porque si nos regocijamos, Dios puede derramar su gracia sobre ellos para avergonzarnos o hacernos probar un poquito de esa manera dura que esas personas están pasando. Nuestro trabajo como creyentes es interceder por aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice que todas aquellas personas que Dios había seleccionado, como dicen los calvinistas, que Dios había separado por un momento. No, Él dice, todos los que creen, no importa quién eres. Si eres un musulmán y escuchas el Evangelio y crees en el Evangelio, que Jesús es tu Señor y tu Salvador, serás salvo. Dios nunca, hermanos, escuchan, que nadie venga y le cuenta cuentos de hadas o cuentos de viejas o de chinos o lo que sea, que Dios en su soberanía, en su inmensa soberanía, decidió a la creación quién se va a salvar y quién va a ir al infierno. Eso es pura
choradas, mentiras, totalmente. Dios en su inmensa soberanía creó al hombre y le puso algo que se llama libertad de decidir. El hombre tiene total libertad y capacidad de decidir por sí mismo dónde, qué camino quiere tomar. La vida de los hijos de Israel es un ejemplo para nosotros de ver que Dios llama a Israel un pueblo terco, con duros de servir, un pueblo terco, pero aún así ama a ese pueblo. Por él, por ellos no, por él mismo. Él lo hace por él mismo. Así que es porque Dios amó al mundo que tomó la decisión de mandar a su Hijo al mundo. Es el amor de Dios. Hizo que Dios mandó al Señor Jesús para que viniera al mundo. Y es por el amor que el Señor Jesús tenía para el mismo mundo que Él tomó la decisión de venir al mismo mundo. Porque si me mandan que vaya de vacaciones en la casa de una tía que me pega todos los días, si soy un niño, no voy a ir. Aunque mi madre ama a la tía como la ama, pero es que yo no voy. Mami, es que yo no voy. Es que me matas en tu casa, pero no salgo. Pero es tu tía, mi hermana. Ese es tu problema, es tu hermana, así que justifícate, pero yo no salgo. Pero imagínate que mi madre me manda a una tía que ella ama. Y yo amo a esta tía. Es que no voy a ni esperar que mi madre termine las palabras. Ya estaré con la maleta. Mami, ¿cuándo vamos? ¿Ya? Porque quiero ir. El Señor Jesús, por el amor que Él mismo tiene, por el amor que Él mismo es, aceptó lo que el Padre quería que hiciera, sabiendo muy bien lo que le esperaba. Así que la respuesta para venir aquí, o la respuesta para qué vino el Señor Jesús, es para salvar al mundo. ¿Por qué vino el Señor? ¿Por qué vino? ¿Por qué murió? Vino porque el Padre le mandó. ¿Por qué murió? Murió porque ese era el plan del Padre. ¿Para qué murió? Para salvar al mundo. Para salvarle a usted y para salvarle a mí. Pero la pregunta que uno se puede preguntar, ¿para salvarnos, pero de qué? ¿Para salvarnos de qué? ¿De qué vino a salvarnos el Señor Jesús? ¿Qué tenía el mundo que necesitaba salvación? Recuerdan, volvemos otra vez en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, la serpiente engañó a Eva y ambos se rebelaron contra el Señor y comieron el fruto. El problema no es el fruto, como hablaba con los niños la otra vez, y no fue una manzana tampoco. La gente deja de comer manzana, porque hay algunos cristianos que quizás no comen manzana porque dicen que fue. No, la Biblia no nos pone. Mira, Dios en su inmensa sabiduría sabe muy bien que somos muy supersticiosos, nosotros los seres humanos. Si la Biblia hubiera puesto que fuera la manzana lo que Eva comió, nadie en este mundo comerá manzana, ningún cristiano. El día que nos convertimos dejamos de comer manzana, pero no era una manzana, totalmente. La palabra no nos pone qué fruto era. Puede haber sido un mango o tu fruto favorito que te encanta ahora, pero el problema no era el fruto. El problema era la obediencia. Ellos tomaron la decisión de rebelarse contra Dios. Lo mismo hacemos hoy en día nosotros mismos. Sabemos lo que está bien, lo que tenemos que hacer, pero tomamos la decisión de no hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos da la gana. No queremos hacerlo. Podemos hacer otras cosas que nos piden los jefes, pero no tenemos miedo de Dios. La gente lleva tiempo escuchando que Cristo venga pronto, que Dios nos está llamando para que nos arrepentimos de nuestros pecados. La gente no tiene miedo. Pero vino el coronavirus, tristemente falleció mucha gente, pero vino el coronavirus. Hasta los vecinos que se abrazaban y se saludaban. El otro día, ayer mismo el hermano Chepe y yo estábamos ahí fuera esperando los alimentos que habíamos pedido y bajaron 2 mujeres con mascarillas, creo que seguramente que vacunadas también. Y nos vieron ahí y decidieron pasar por medio de la carretera que bajaba un coche. No, prefirieron morirse atropellados por un coche que pasar cerca de nosotros. Mira, hasta este punto hemos llegado, hermanos, para que entendéis. Hasta este punto hemos llegado. Tenemos miedo a unos virus que Dios mismo en el cielo permite que nos sacude, pero no tenemos miedo al Dios Todopoderoso. Nos asusta cosas temporales pequeñas, pero Dios no existe, no nos importa Dios. Pero eso es lo que nos pasa también a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque si de verdad tuviéramos temor de Dios,
Cuando entramos aquí, sabremos exactamente lo que el Señor Jesús dijo. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy. Así que cuando yo entro aquí, sé que el Señor Jesús está aquí. Cuando yo estoy en mi casa, tengo que saber que Jesús ya me está esperando porque Él prometió estar ahí. Pero no tenemos esta pasión, ni tenemos este deseo, ni tenemos esta reverencia. Hermano, para mí yo creo que tenemos que tener hasta miedo de Dios. No miedo, el tipo de miedo que cuando le ves, no. Pero de tal manera que tenemos que tener una reverencia absoluta cuando estamos en su presencia. Así que el resultado de esa rebelión que fue en el huerto de Edén causó que Satanás tuviera dominio sobre el mundo. Para este dominio vino a arrancarnos el Señor Jesús. El hombre se hizo esclavo. Toda la descendencia de Adán y Eva se hicieron esclavos de pecado. Por eso vino el Señor Jesús para salvar a la humanidad. Él no vino para salvar a los justos. Está un poquito mezclado. Él no vino para salvar a los justos. Él vino para salvar a los injustos. Él vino para salvar a los pecadores. Por eso que el Señor Jesús mismo lo dice en Lucas capítulo 5. Es Lucas 5. Hay un error ahí. Es Lucas 5:32. Lucas 5:32. Hay un error ahí. Dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Es Lucas 5:32. El Señor Jesús lo pone bien claro en Lucas 5:32, que no ha venido para llamar a los justos. Él no vino para salvar a personas que son justas. Él vino para llamar a pecadores. Él vino para llamarte a ti. Él vino para llamarme a mí. Para que dejamos la vida basura que vivíamos antes y vivimos de la manera que Dios quiere. Para que cuando Cristo venga, nuestra salvación será completa. Hermanos, no se engañen. Aún no estamos salvos. Algunos se pueden resbalar. Algunos se pueden quedar en la ciudad de la vanidad. Algunos pueden perder la vista de la ciudad celestial y se quedan atrás. ¿Dios es poderoso para mantenernos firmes sin caída? Sí que Él puede hacerlo. Pero Él nunca irá contra nuestras propias decisiones. Nunca. ¿Él puede hacerlo? Sí que puede hacerlo. Pero eso ya no será amor. No le vamos a amar como deberíamos amarle genuinamente. Vamos terminando. Así que el Señor Jesús vino para llamar a los pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepienten de sus pecados. Para que los que viven en sus pecados se apartan de ellos y viven tal como Dios mismo lo dice en Ezequiel 18:23. El Señor mismo, yo les animo, hermanos, que si podéis leer todo el capítulo 18 de Ezequiel, vais a ver, el Señor mismo dice, el Padre no pagará por los pecados de sus hijos, ni los hijos los pecados de sus padres. Cada uno de nosotros pagaremos por nuestros pecados. Si yo crío a mis hijos conforme a la palabra de Dios, y ellos saben lo que está bien y lo que está mal, y cuando crezcan toman la decisión de irarse, eso es su problema, se pierden ellos, no yo. Pero yo tengo la responsabilidad como un padre para criarles en el camino del Señor, para que cuando crezcan no se aparten. Pero la única persona que le puede ayudar para que permanezca firme es el Señor. Pero ellos tienen la determinación o la decisión, tienen que tomarlo ellos, si quieren seguir al Señor o no. Porque el Señor Jesús mismo lo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, no es que yo le voy a obligar para que venga, nunca dijo eso. No es porque yo le voy a obligar con mi espíritu y irá caminando, no tendrá elección. No. Si algunos quieren venir en pos de mí, tiene que hacer una cosa. Primero, negarse a sí mismo. Vale, ¿qué son mis proyectos? Me gusta este pecado, me gusta eso, me gusta eso. No, tiene que renunciarte a ti mismo. Renunciar tus deseos. Tomar tu cruz, estar dispuesto a sufrir para el Señor todos los días antes de seguirle. Así que el Señor nos dice en Ezequiel 18:23, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Preguntan el Señor soberano. ¡Claro que no! No quiero que ningún pecador perezca. No quiero que tu tía que no conoce a Dios muere. No quiero que el vecino ateo muere. No quiero que los homosexuales mueran. No quiero que los musulmanes vayan al infierno. No quiero nada de eso. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y que viven. Que el fornicario deja de fornicar, que el homosexual deja la homosexualidad, que el ladrón deja de robar, que todos aquellos que ven en pecado, que dejan sus pecados para vivir. Así que hay una invitación, no solamente para un grupo de personas, pero una invitación para todos nosotros. Para usted
como para mí. Así que Dios no quiere que nadie muera en sus pecados. Él estaba en Cristo Jesús en la cruz. Dios estaba en Jesús en la cruz, según 2 Corintios 5:19. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, su Padre estaba con él ahí en la cruz, reconciliándose con el mundo. Es lo que dice la palabra. Dios estaba con Jesús en esta cruz, reconciliándose con el mundo. Así que ya no tenemos esta oportunidad. Ya que nosotros ahora tenemos esta oportunidad que podemos reconciliarnos con Dios, porque es para todos. Aquella persona que usted toma café todos los días con ella, aquel amigo, aquel familiar, su madre, su abuelo, su primo lejano de la cuarta, quien sea, Dios quiere que se reconcilie con él. Por eso que el Señor Jesús, hermanos, entregó su vida por nosotros, dándonos esta oportunidad de reconciliarnos con Dios. Porque así muestra Dios su amor. Así muestra Dios su amor. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente sigue permaneciendo en sus pecados? Termino con esas palabras del Señor mismo. Dios mismo dice en Ezequiel 18:26. Esas son palabras de Dios mismo. Él dice, cuando los justos abandonan su conducta justa. ¿Qué quiere decir? Que una persona que camina conforme a la palabra de Dios, un cristiano, puede llamarlo así de hoy en día, si es cristiano, abandona su vida cristiana y comience a cometer pecados, morirá por eso, se perderá, si muere en sus pecados. Si morirá por sus acciones pecaminosas. ¿Por qué? Porque está en el pecado. Así que si un cristiano, si una persona que se considera cristiano, permanece, está siguiendo al Señor, después se desvía, empieza a vivir en el pecado y muere en sus pecados, se pierde. Pero mira lo que dice en el versículo 27. Y si los perversos abandonan su perversidad, suponemos que esta misma persona se reconoce que ha pecado contra el Señor y se arrepiente, se aparte. Escúcheme, hermanos, el arrepentimiento no es reconocer solamente que he pecado, no, es dejar esta inmundicia allá y te vas con Cristo. Es dejarlo, dejar de practicarlo, dejar de hacerlo. No es suficiente reconocerlo. Es como Dios no solamente quiere que conocemos su palabra, quiere que la practicamos, la vivimos, la obedecemos. Así que si un perverso abandona su perversidad, obedecen la ley y obedecen la palabra de Dios y hacen lo que es justo y correcto, salvará su vida. No está diciendo que aquí que las buenas obras salvan. Ojo, podemos adaptarlo en nuestras vidas cristianas. Que si una persona que era cristiano o una persona deja su perversidad, deja de vivir en pecado, ponga su fe en Cristo, recibirá la salvación de Dios, que es un regalo. La salvación es un regalo. Es Dios quien regala a quien sea que tenga fe en Cristo Jesús. Vivirán porque lo pensaron bien. Escúchame, dice, porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados, esas personas no morirán. Habla de la muerte espiritual, pero morirán físicamente y cuando sus almas se separan de su cuerpo estarán con el Señor, como el ladrón en la cruz. El Señor Jesús le dijo, cuando él dijo que, Señor, recuérdame cuando venga en tu reino. No, hoy mismo vas a estar conmigo, tú y yo. Vamos a estar en mi reino, no mañana, hoy. Hoy mismo yo te llevo a mi reino. Eso es precioso. Un hombre que había perdido toda la esperanza de la vida. Pero en el último momento reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y se arrepintió y se salvó. Pero no lo crees, hermano. Eso solamente no pasa siempre. No pensamos que cuando estamos a punto de tener el infarto de la vida, el infarto que nos matará, en este infarto vamos arrepintiéndonos. Quizás estará pensando en el dinero que dejas, que no querías que tu madre lo supiera, o tus hermanas, o esas deudas, esa persona que te deben 5,000. Se va a salir con los 5,000. ¿Por qué? Porque nadie sabía que te debía dinero. Te vas a ir pensando en todas las cosas. Ay, mis hijos, mi esposo, mi esposa. Ay, mi casa que aún me faltaba poner el techo. Pero ya te fuiste. Totalmente. Hay un dicho africano, un proverbio africano que dice que cuando los hermanos luchan hasta la muerte, un forastero se queda con su herencia. Cuando nosotros los cristianos, estaba hablando con el hermano Chepe también ayer de la tristeza que hay entre algunos de esos hombres que se consideran cristianos,
que sacan vídeos por internet no para corregir los errores de la herejía que otros pastores predican, pero para mofarse, para reírse de ellos, riéndose de ellos, no corrigiéndoles, pero riéndose de ellos. Hermanos, hubiera sido mejor quedarse callado sin hacer un vídeo así. Para hacer un vídeo y reírte de otra persona, no sabiendo que tú mismo estás pecando. ¿Por qué? Porque no has leído Gálatas capítulo 6. Que si algún hermano está dominado por algún pecado, los que son más espirituales, con un espíritu de mansedumbre, deben que corregir a la otra persona para que se arrepiente. Bueno, ¿por qué y para qué murió el Señor Jesús? Fue enviado por el Padre. Él fue enviado por el Padre. ¿Por qué? Por amor al Padre amó tanto al mundo. ¿Y por qué respondió el Señor Jesús? Porque nos ama, porque Él mismo es amor. Y Él vino, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados, porque no hay ni un solo justo. Pero ¿qué debemos hacer como personas? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que es un cambio de mentalidad. La manera que vemos el pecado tenemos que verla. La manera que la vemos cuando estamos en ella, debemos verla de otra forma cuando estamos en Cristo. Por eso que, hermanos, es necesario que oremos, que Señor, por favor, ayúdame a aborrecer el pecado como tú lo aborrezcas. Ayúdame a verme como tú me ves, porque yo puedo tener un alto concepto de mí mismo que no llega ni a la cuarta ni a la millondécima parte de lo que Dios piensa de mí. Quizás puedo pensar que yo estoy a la encima, pero que soy un desgraciado en los ojos de Dios. Es necesario que oremos. Señor, ayúdame a verme como tú me ves. Quiero verme como tú me ves. Quiero sentir esta ira en mí que tú sientes cuando yo peco, para que yo aborrezca el pecado más. Deseamos eso, que Dios viene con su amor, para que podamos amar su palabra como Él nos ama. Así que debemos arrepentirnos, hermanos, apartarnos de esos pecados y poner nuestra fe en Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Que nada, hermanos, nada en esta vida ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Y con eso tomamos la decisión de seguir adelante. Así que yo les animo, hermanos, para que sigan buscando al Señor. No se rinden, no se cansen. Nuestra salvación está mucho más cerca de cuando creímos. Cristo volverá, eso sí que es seguro. Si no, moriremos y lo encontraremos ahí en la eternidad. Y será mi mayor gozo, hermanos, que todos nosotros algún día podemos estar delante del Señor cantando aleluya, levantando las palmeras, vestido con lino fino de la más alta calidad, alabando al Señor todo el tiempo que hace falta. Que el Señor nos ayude. Amén.